Un vigilante latino notó los síntomas que todos ignoraban y acabó salvando la vida de una presidenta ejecutiva millonaria. El ascensor privado de la torre corporativa central nunca se había detenido en el piso 23 a las 3 de la madrugada. Pero allí estaba Carlos Mendoza, vigilante nocturno desde hacía 18 años, observando a través del vídeo polarizado de la sala de directorio a una mujer que se desplomaba sobre la mesa de roble que costaba más que su salario anual. Isabella Romano, presidenta ejecutiva de Romano Corporation y una de las mujeres más influyentes del país, estaba claramente en problemas. Su rostro se contorsionaba de dolor. Su brazo izquierdo colgaba inmóvil y cuando intentó hablar por teléfono, las palabras salían confusas e inentendibles. Carlos reconoció las señales inmediatamente. Un ataque cerebral en desarrollo. A sus 50 años, Carlos había aprendido medicina de la manera más dolorosa posible. Su esposa Elena había sido enfermera especializada en neurología durante 20 años antes de morir en un accidente 3 años atrás. Durante décadas de matrimonio, ella había convertido cada cena en una clase de medicina de emergencia, insistiendo en que el conocimiento médico salvaba vidas independientemente de quién fueras. Carlos dudó un momento. Antes de comenzar el vídeo, suscríbase en el canal y deje su like para ayudar a mantener más historias inspiradoras como estas y no se olvide de escribir un comentario de donde estás asistiendo a este vídeo. Él era el vigilante invisible que limpiaba las oficinas después de que los ejecutivos se marchaban. Isabella Romano era la mujer cuyo rostro aparecía en las revistas financieras, que movía miles de millones con un simple mensaje electrónico. Sus mundos nunca se cruzaban, excepto cuando ella ocasionalmente lo ignoraba por completo en los raros encuentros en los corredores. Pero Elena siempre decía que los síntomas neurológicos no respetaban la clase social ni el origen étnico. Carlos abrió la puerta de la sala de directorio. Señora Romano, está sufriendo un ataque cerebral. No intente hablar, solo escúcheme. Su voz transmitía la tranquila autoridad de quien había visto a Elena guiar a familias a través de crisis médicas durante 2 décadas. Isabella intentó protestar, pero las palabras salieron aún más confusas. El pánico comenzó a apoderarse de sus ojos cuando se dio cuenta de que algo iba terriblemente mal. Carlos ya estaba marcando en 911 mientras colocaba a Isabella en posición para prevenir más daños neurológicos. Ambulancia para la torre central. Piso 23. Paciente femenina, 40 y tantos años. Presenta síntomas clásicos de accidente cerebrovascular, parálisis facial, debilidad en el brazo izquierdo, dificultad para hablar. Los síntomas comenzaron hace aproximadamente 4 minutos. El operador de 911 se sorprendió por la precisión médica de alguien que se identificó como vigilante, pero Carlos siguió proporcionando información clínica con la naturalidad de un profesional de la salud. Cuando llegaron los paramédicos, encontraron a Isabella estabilizada en la posición correcta con Carlos proporcionando un informe detallado de los síntomas y su evolución. Uno de los paramédicos comentó en voz baja a su compañero: «Este hombre sabe más de neurología que la mitad de los enfermeros que conozco». En el hospital, mientras Isabella recibía el tratamiento que le salvaría la vida, Carlos volvió al trabajo como si nada hubiera pasado. Después de todo, él solo era el vigilante nocturno, el hombre invisible que mantenía el edificio en funcionamiento mientras los poderosos dormían en sus mansiones. Lo que Carlos no sabía era que aquella noche cambiaría su vida de una forma que ni siquiera Elena podría haber previsto. Y lo que Isabella Romano descubriría sobre los prejuicios, la medicina y la verdadera definición de la competencia reescribiría todo lo que ella creía saber sobre el valor humano. Si estás siguiendo esta historia sobre cómo el conocimiento puede romper las barreras que construye dinero, no olvides suscribirte al canal para descubrir cómo un simple acto de humanidad expondría una conspiración que amenazaba no solo la vida de Isabella, sino toda la estructura de poder que ella representaba. A la mañana siguiente, Carlos llegó al trabajo esperando que la vida volviera a la normalidad, pero se encontró con una desagradable sorpresa esperándole en el vestuario de los empleados. Una nota de advertencia formal en su casillero. Uso inadecuado del ascensor privado durante el horario laboral. Acceso no autorizado a las instalaciones corporativas fuera del horario laboral. La firma era de Roberto Vega, jefe de seguridad y el tipo de hombre que medía su propio valor por el poder de hacer miserable la vida de los demás. Carlos dobló el papel con calma. 18 años de trabajo impecable, nunca una queja. Y ahora estaba siendo castigado por salvar la vida de la presidenta general. La ironía no pasó desapercibida. En el mundo corporativo, incluso hacer lo correcto podía convertirse en un delito cuando eras el hombre equivocado que lo hacía. Lo que realmente le molestaba a Carlos no era la advertencia en sí, sino el momento en que se produjo.
¿Cómo se enteró Vega tan rápido de los acontecimientos de la noche anterior? El hospital mantenía el secreto médico y los paramédicos no tenían motivos para informar de los detalles a la empresa. Alguien vigilaba muy de cerca los movimientos de Isabella Romano. Durante el turno de mañana, Carlos observó discretamente el movimiento en la planta 23. El doctor Herrera, el médico personal de Isabella, llegó 3 horas más tarde de lo habitual con una expresión que mezclaba irritación y algo que parecía pánico genuino. A través de las puertas de vidrio, Carlos vio una acalorada discusión entre el médico y Roberto Vega. El recuerdo de Elena volvió como un golpe. Y solía decir ella cuando revisaban casos complejos durante la cena, cuando aparecen síntomas neurológicos repentinos en ejecutivos estresados. La primera pregunta nunca debe ser, ¿por qué ahora? Sino quién se beneficia si esta persona ya no puede trabajar. Carlos había asumido que el ataque cerebral de Isabella era el resultado del estrés y la presión corporativa, pero la tensa conversación entre Vega y el doctor Herrera sembró una semilla de desconfianza que Elena habría reconocido de inmediato. Los médicos competentes no entraban en pánico cuando los pacientes sobrevivían a emergencias médicas, lo celebraban. Esa tarde, Carlos recibió una llamada inesperada. Isabella Romano quería verlo en su oficina. Cuando llegó al piso 28, encontró a la presidenta ejecutiva con un aspecto mucho mejor, pero con una mirada inquisitiva que no había estado presente la noche anterior. Carlos, ¿verdad? Isabella le indicó con un gesto que se sentara en la silla frente a su escritorio. Quiero agradecerle personalmente lo que hizo anoche. Los médicos dijeron que su rápida actuación me salvó la vida. Solo hice lo que cualquier persona decente habría hecho, señora Romano. Isabella estudió su rostro con creciente interés. Los paramédicos quedaron impresionados con sus conocimientos médicos, donde aprendió sobre síntomas neurológicos. Carlos dudó. Hablar de Elena siempre le dolía, pero había algo en la expresión de Isabella que sugería que la pregunta no era solo por cortesía. Mi esposa era enfermera especializada en neurología. 22 años en el Hospital General de Miami. Ella me enseñó a reconocer los signos de emergencia. Ella murió en un accidente hace 4 años. La expresión de Isabella se suavizó genuinamente. Lo siento mucho por su pérdida. Ella hizo una pausa como si estuviera sopesando cuidadosamente sus próximas palabras. Carlos, ¿puedo hacerte una pregunta extraña? En tu opinión médica informal, mis síntomas de ayer parecían naturales. La pregunta tomó a Carlos por sorpresa. Isabella Romano, una de las mujeres más poderosas del país, estaba pidiendo la opinión médica de un vigilante sobre su propia condición. Más intrigante aún, estaba formulando la pregunta como si sospechara que algo no estaba bien. Con todo respeto, señora Romano, eso es algo que debería discutir con su médico personal. Ya lo he discutido. Su respuesta fue demasiado rápida, cargada de frustración mal disimulada. El doctor Herrera dijo que era estrés ejecutivo, le recetó sedantes y le recomendó vacaciones. Carlos sintió un escalofrío familiar. Elena siempre decía que los médicos competentes investigaban las causas de los ataques en pacientes jóvenes como si sus vidas dependieran de ello, porque dependían. Recetar sedantes a alguien que acababa de sufrir un evento neurológico no solo era inadecuado, era potencialmente criminal. Señora Romano, dijo Carlos con cautela. Su esposa mencionó alguna vez síntomas similares antes de ayer. Isabella se quedó paralizada. ¿Cómo usted? Los ataques en personas de 4 y tantos años rara vez ocurren de la nada. Por lo general, hay señales previas que pasan desapercibidas o se malinterpretan. El silencio se extendió entre ellos mientras Isabella procesaba la implicación. Finalmente, ella asintió lentamente. Dolores de cabeza persistentes, mareos ocasionales, episodios de confusión mental que el doctor Herrera atribuyó al estrés del trabajo. Carlos mantuvo una expresión neutra, pero por dentro Elena estaba dando la voz de alarma. Cualquier neurólogo competente habría ordenado pruebas detalladas ante esos síntomas. El hecho de que el doctor Herrera los hubiera ignorado significaba 2 cosas: incompetencia médica flagrante o algo deliberadamente siniestro. Cuando Carlos salió de la oficina de Isabella 18 minutos más tarde, Roberto Vega estaba esperando en el corredor, asegurándose de que se le viera observando el encuentro. La sonrisa que le dirigió a Carlos contenía una amenaza mal disimulada, como si dijera: «Sabemos que te estás metiendo donde no debes». Esa noche, mientras Carlos limpiaba las oficinas vacías, algo que Elena siempre insistía en repetir resonaba en su mente. «Cariño, las coincidencias no existen en medicina. Cuando aparecen patrones extraños, siempre hay alguien detrás creando esos patrones».
Y si Isabella Romano no había sufrido simplemente un ataque cerebral por estrés y si alguien estaba poniendo deliberadamente en peligro su salud. Carlos pensó en la advertencia de su armario, en la discusión entre Vega y el doctor Herrera, en cómo ambos parecían saber demasiado sobre acontecimientos que deberían ser confidenciales. Durante 18 años, Carlos había sido el hombre invisible, el vigilante al que nadie prestaba atención. Pero la invisibilidad estaba empezando a darse cuenta. Podía ser el arma más poderosa contra personas que se creían intocables, especialmente cuando esas personas subestimaban por completo lo que un hombre sencillo era capaz de observar, comprender y, si era necesario, exponer. Carlos pasó las 3 semanas siguientes haciendo algo que 18 años de trabajo nocturno le habían enseñado a la perfección: ser completamente invisible mientras lo observaba todo. Lo que descubrió confirmó sus peores temores sobre la situación de Isabella Romano. El doctor Herrera visitaba la oficina de Roberto Vega 4 veces por semana, siempre con una carpeta médica azul que nunca debía salir del consultorio. Durante una de esas visitas, Carlos accidentalmente dejó su carrito de limpieza demasiado cerca de la puerta entreabierta y escuchó fragmentos de una conversación que le heló la sangre. Las pruebas siguen mostrando un deterioro cardiovascular progresivo, susurró el doctor Herrera. Pero mantengo los informes oficiales dentro de los parámetros normales, tal y como acordamos. Perfecto, respondió Vega. ¿Cuánto tiempo más calculas? Con la medicación que le estoy recetando disimulada como suplementos, diría que tenemos 7 meses más antes del próximo episodio grave y ese probablemente será definitivo. Carlos tuvo que apoyarse en el carrito para no tambalearse. No solo estaban descuidando la salud de Isabella, la estaban envenenando activamente. Elena siempre había dicho que el peor tipo de delito médico era el cometido por quienes habían jurado proteger vidas. La pieza que faltaba del rompecabezas llegó de forma inesperada a través de Diego Morales, técnico de mantenimiento del sistema de aire acondicionado que trabajaba en las oficinas durante el día. Diego era 12 años más joven que Carlos, un veterano de Irak que había aprendido electrónica en el ejército y ahora mantenía 3 hijos con trabajos subcontratados. «Hermano, tienes que ver esto», le susurró Diego a Carlos durante el cambio de turno. Un jueves, estaba instalando nuevos filtros en la planta 28 cuando oía a Vega al teléfono. Estaba hablando de acciones de Romano Corporation, algo sobre comprar grandes cantidades antes de los cambios en la dirección que sabía que iban a producirse. Carlos sintió que las piezas se encajaban. Roberto Vega no solo era cómplice, era el arquitecto de toda la conspiración. Si Isabella moría o quedaba incapacitada como gerente de seguridad senior y miembro del Consejo de Emergencia, Vega asumiría temporalmente las operaciones de la empresa. Con información privilegiada sobre el cambio de liderazgo, él podría manipular el mercado de valores para ganar millones. «Diego», dijo Carlos con cautela, «todavía tienes contactos en el ejército, gente que entiende de documentación y pruebas». Diego estudió el rostro de Carlos con la aguda percepción de quien había servido en zonas de combate. «Depende de lo que necesites, tal vez». «¿Por qué?» Carlos tomó una decisión que lo cambiaría todo. Durante las siguientes 3 horas le contó a Diego toda la historia. El ataque cerebral de Isabella, la conspiración médica, los planes de Vega, sus sospechas de envenenamiento gradual. Diego escuchó en silencio, haciendo preguntas precisas que demostraban su inteligencia militar entrenada. «Eso es intento de homicidio combinado con fraude financiero a gran escala», dijo Diego finalmente. «Pero demostrarlo va a ser complicado. ¿Tienes alguna prueba concreta?» «Todavía no, pero sé dónde conseguirla». El plan que elaboraron era arriesgado, pero elegante en su simplicidad. Diego utilizaría su acceso autorizado a los sistemas del edificio para instalar discretamente equipos de grabación en las oficinas de Vega y el doctor Herrera. Carlos, con su conocimiento de los horarios y las rutinas, coordinaría la operación durante los fines de semana, cuando la seguridad era mínima. «Hay algo que me molesta», dijo Diego mientras revisaban los planos del sistema de ventilación. «¿Por qué no te despidieron después de la advertencia? Un tipo que salva la vida de la presidenta ejecutiva debería ser un héroe, no alguien a quien persiguen». Carlos había pensado lo mismo, porque despedir al héroe inmediatamente después de salvar a la jefa parecería sospechoso. Mejor mantener al vigilante invisible cerca donde pueden vigilarlo. «Creen que solo soy un empleado ignorante que tuvo la suerte de reconocer los síntomas de un ataque cerebral». La arrogancia de Vega y el doctor Herrera era impresionante. Durante US conversaciones que Carlos pudo escuchar parcialmente hablaban abiertamente del como el vigilante afortunado, que no tenía la educación suficiente para entender lo que realmente había pasado.
Llegaron al punto de reírse de cómo Carlos se había metido donde no debía, pero era demasiado simple para seguir causando problemas. No podían estar más equivocados. La primera prueba del plan tuvo lugar un martes por la noche. Mientras Carlos limpiaba meticulosamente la planta 28, Diego trabajaba en silencio en los conductos de ventilación, instalando micrófonos y cámaras microscópicas en las oficinas objetivo. La operación militar de Diego era impresionante. En 50 minutos había establecido una red de vigilancia que a un detective privado le habría llevado semanas montar. «Listo», dijo Diego a través del discreto comunicador que habían comprado. Ahora solo hay que esperar a que se cuelguen con sus propias palabras. No tuvieron que esperar mucho. El jueves siguiente, Vega y el doctor Herrera tuvieron una reunión que fue grabada en su totalidad. El contenido era aún peor de lo que Carlos había imaginado. No solo confirmaron el envenenamiento gradual de Isabella, sino que discutieron en detalle cómo aumentar la dosis para acelerar el proceso. A la prensa le encantará la historia, se rió Vega. Una joven y exitosa presidenta ejecutiva muerta trágicamente por estrés ejecutivo generará una conmoción nacional sobre la salud mental en el entorno corporativo, la cortina de humo perfecta para la transición de liderazgo. Carlos escuchó la grabación 4 veces y cada reproducción aumentaba su determinación. Elena siempre decía que el conocimiento sin acción era complicidad. Era hora de actuar. Lo que Vega y el doctor Herrera no sabían era que sus palabras acababan de firmar su propia sentencia. Y el vigilante ignorante, al que subestimaban, estaba a punto de demostrar que la verdadera inteligencia no provenía de los títulos o las posiciones sociales, sino de la combinación de conocimiento, determinación y el arma más peligrosa de todas, la absoluta certeza de estar del lado correcto de la justicia. Mientras organizaba meticulosamente las pruebas, que destruirían a ambos, Carlos sonrió por primera vez en semanas. Elena estaría orgullosa. No solo había salvado una vida, sino que estaba a punto de destapar una conspiración que conmocionaría al mundo empresarial. La medicina que ella le había enseñado se estaba utilizando no solo para curar, sino para hacer justicia de una forma que ningún tribunal podría ignorar. El jueves siguiente sería recordado como el día en que la arrogancia encontró su precio final. Carlos llegó al trabajo llevando algo que Vega y el doctor Herrera nunca sospecharían. 4 memorias USB con 95 horas de grabaciones, 18 documentos médicos falsificados escaneados y pruebas financieras que un excontable militar había recopilado metódicamente. Diego había hecho más que instalar equipos de vigilancia. Sus contactos en el ejército incluían expertos en delitos financieros que analizaron los patrones de compra de acciones de Vega con la precisión de una operación de inteligencia militar. El resultado era devastador. 358 transacciones sospechosas, todas perfectamente sincronizadas con los episodios médicos de Isabella. Pero Carlos tenía un plan que iba más allá de simplemente entregar las pruebas a las autoridades. Vega y el doctor Herrera tenían que comprender que habían subestimado al hombre equivocado de la forma más humillante posible. La primera fase comenzó durante la reunión mensual del Consejo Ejecutivo de Romano Corporation. Isabella, aún convaleciente y tomando los suplementos recetados por el doctor Herrera, presidía la mesa mientras 18 ejecutivos discutían los informes trimestrales. Vega ocupaba su puesto habitual a su derecha, irradiando la confianza de quien cree tener el futuro en sus manos. Carlos entró en la sala de reuniones con su carrito de limpieza, como había hecho cientos de veces. Pero esta vez, mientras vaciaba discretamente las papeleras, dejó un sobre cerrado en la pila de documentos de Isabella. Cuando ella lo abrió, encontró una sola línea mecanografiada. Los suplementos que está tomando no son suplementos. Compruebe el frasco, alguien que se preocupa. La expresión de Isabella cambió sutilmente, pero Vega estaba demasiado ocupado presentando proyecciones financieras como para darse cuenta. Carlos observó desde lejos mientras ella examinaba disimuladamente el frasco de suplementos que siempre llevaba en el bolso. Tras 18 años siendo invisible, él había aprendido a leer las expresiones faciales con precisión quirúrgica. Isabella acababa de darse cuenta de que algo iba fundamentalmente mal. La segunda fase tuvo lugar 3 horas más tarde cuando el doctor Herrera llegó para su consulta rutinaria semanal con Isabella. Él no podía saber que Carlos había instalado un micrófono direccional en la lámpara del escritorio, ni que Diego le estaba grabando todo desde una furgoneta aparcada al otro lado de la calle. ¿Cómo están los síntomas de estrés, Isabella?, preguntó el doctor Herrera con la falsa solicitud que Carlos había aprendido a despreciar. Ha estado tomando los suplementos según las indicaciones. Religiosamente, respondió Isabella, pero su voz tenía un tono de sospecha que hizo que el médico se moviera incómodo en su silla. De hecho,
Doctor, estoy considerando una segunda opinión médica solo para asegurarnos de que estamos siguiendo el mejor tratamiento posible. Carlos vio el pánico pasar brevemente por el rostro del doctor Herrera a través de la cámara microscópica que Diego había instalado. Eso es completamente innecesario, Isabella. Sus exámenes muestran una mejora constante. Una segunda opinión podría confundir el tratamiento. Y qué curioso, interrumpió Isabella abriendo un cajón del escritorio. Porque hoy he recibido esto. Ella sacó el sobre que Carlos había dejado junto con el frasco de suplementos. Alguien sugiere que esto no son suplementos. ¿Qué diría si lo enviara a un laboratorio independiente para que lo analizaran? El doctor Herrera palideció visiblemente. Isabella, no puede tomarse en serio una nota anónima. Es claramente un intento de sabotear su tratamiento médico. Algún empleado descontento tratando de causar problemas. Entonces, no le importaría si hiciera las pruebas. La pregunta fue formulada con la precisión de alguien acostumbrado a las negociaciones corporativas de alto nivel. Bueno, claro que no me importaría, pero es una pérdida de tiempo y recursos. Te puedo garantizar que Isabella levantó la mano haciéndole callar. Doctor Herrera, en 18 años como presidenta ejecutiva, he aprendido que cuando alguien intenta disuadirme de comprobar algo, es precisamente cuando más necesito comprobarlo. La tercera fase se ejecutó con precisión militar. Mientras el doctor Herrera intentaba convencer a Isabella de que no probara los suplementos, Diego entregaba copias completas de todas las pruebas al FBI, a la Comisión de Valores, al Consejo Regional de Medicina y al Miami Herald. Carlos había insistido en que Isabella supiera la verdad antes de que la historia se hiciera pública. Ella merecía la dignidad de comprender completamente cómo había sido manipulada su vida antes de que todo el mundo lo supiera. Por eso, el viernes a las 4 de la tarde, Carlos llamó a la puerta del despacho de Isabella con una carpeta que lo cambiaría todo. «¿Puedo pasar, señora Romano? Hay algo importante que debe saber». Isabella levantó la vista y reconoció inmediatamente al vigilante que le había salvado la vida 2 veces. «Claro, Carlos. De hecho, quiero darle las gracias otra vez y también quiero saber cómo sabía lo de los suplementos». Carlos colocó la carpeta sobre la mesa con solemnidad. «Señora Romano, lo que voy a mostrarle la va a impactar. Pero necesita saberlo antes de que la prensa publique la historia mañana por la mañana». Durante los siguientes 50 minutos, Carlos presentó metódicamente cada prueba, las grabaciones de Vega y el doctor Herrera discutiendo el envenenamiento gradual, los documentos médicos falsificados, las transacciones financieras que probaban que Vega estaba manipulando el mercado de valores basándose en el deterioro programado de la salud de ella. Isabella escuchó en silencio creciente, su expresión pasando de la sorpresa al horror y finalmente a una ira fría que Carlos reconoció como la furia controlada de alguien acostumbrado a ejercer poder. «Pensaban que yo era solo un vigilante ignorante», dijo Carlos cuando terminó. «Alguien que había tenido la suerte de reconocer los síntomas de un ataque cerebral, pero que no tenía la formación suficiente para comprender lo que realmente estaba pasando». «Y tú lo entendiste todo», murmuró Isabella estudiando las pruebas con la atención que dedicaría una fusión corporativa multimillonaria. «Carlos me ha salvado la vida 4 veces, 2 veces en emergencias médicas y 1 vez de la conspiración». Lo que sucedió a continuación superó incluso las expectativas de venganza que Carlos había alimentado. Isabella Romano no era solo una presidenta ejecutiva de éxito, era una estratega corporativa que había construido un imperio lidiando con personas que intentaban traicionarla. El sábado por la mañana, cuando Vega llegó a la oficina para una reunión de emergencia que Isabella había convocado, se encontró no solo con ella esperando, sino también con agentes del FBI, representantes de la Comisión de Valores y un investigador del Consejo Regional de Medicina. «Roberto», dijo Isabella con la frialdad de quien está a punto de despedir a un empleado incompetente, «me gustaría presentarte a algunas personas que están muy interesadas en tus actividades extracurriculares». Vega intentó mantener la compostura, pero Carlos, que observaba desde lejos a través de las cámaras de seguridad que Diego había pirateado, vio el momento exacto en que la arrogancia se convirtió en pánico. «Isabella, ¿qué está pasando aquí? Si se trata de alguna acusación ridícula». «¿Acusación?», sonrió Isabella sin humor. «Roberto, no están aquí para escuchar acusaciones. Están aquí para llevar a cabo arrestos basados en pruebas sólidas de intento de homicidio, fraude financiero o manipulación del mercado». La agente especial González comenzó a leerle los derechos a Vega mientras se protestaba su inocencia con la desesperación de alguien que finalmente se daba cuenta de que su juego había terminado. El doctor
Herrera fue arrestado simultáneamente en su consultorio y le pusieron las esposas mientras intentaba borrar archivos de su ordenador. La cuarta y última fase fue la más satisfactoria. El lunes, el Miami Herald publicó la historia completa en primera página. Vigilante héroe expone conspiración para asesinar a una presidenta ejecutiva millonaria. La historia de Carlos, un hombre latino de clase trabajadora que utilizó los conocimientos médicos heredados de su esposa para salvar la vida de una ejecutiva blanca y luego expuso una compleja conspiración corporativa. Cautivó la imaginación de todo el país. Pero el verdadero golpe de gracia llegó cuando Isabella convocó una rueda de prensa. Ante decenas de cámaras, ella no solo validó cada detalle de la historia de Carlos, sino que anunció su ascenso inmediato director de seguridad e integridad corporativa de Romano Corporation con un salario de $220,000 al año. Carlos Mendoza, dijo ella ante las cámaras, ha demostrado que la competencia, la integridad y la inteligencia no dependen de los títulos ni de la posición social, dependen del carácter y él tiene carácter en abundancia. Vega y el doctor Herrera asistieron a la rueda de prensa desde la cárcel, dándose cuenta de que no solo habían sido derrotados legalmente, sino que habían sido humillados públicamente por el vigilante ignorante a que creían poder manipular indefinidamente. La ironía final era perfecta. Mientras Vega se enfrentaba a 28 años de prisión por intento de homicidio y fraude financiero y el doctor Herrera perdía su licencia médica y se enfrentaba a 17 años de cárcel, Carlos era aclamado a nivel nacional como un héroe que había demostrado que la verdadera inteligencia proviene del corazón, no del estatus social. Elena estaría orgullosa. Sus conocimientos médicos no solo habían salvado vidas, sino que habían sacado a la luz una corrupción que podría haber destruido muchas otras. Y el hombre al que ella había amado estaba recibiendo por fin el reconocimiento que siempre había merecido, demostrando que a veces la justicia no solo triunfa, sino que lo hace de una forma espectacularmente satisfactoria. 7 meses después, Carlos Mendoza estaba sentado en su nueva oficina en el piso 29 de Romano Corporation con vistas panorámicas de Miami y un letrero en la puerta que decía director de seguridad e integridad corporativa. El hombre que una vez fue considerado solo un vigilante invisible ahora dirigía un equipo de 18 investigadores especializados en detectar fraudes corporativos. La ironía era deliciosa. El mismo edificio en el que había empujado carros de limpieza durante 18 años, ahora lo recibía como ejecutivo con su propio escritorio y un presupuesto de $2.5 millones para implementar protocolos de seguridad que otras empresas venían a estudiar como modelo. Diego Morales, ascendido a coordinador de seguridad electrónica, entró en la oficina cargando informes sobre el nuevo sistema de vigilancia que habían desarrollado. «Hermano, todavía no me puedo creer que estemos aquí», dijo observando las torres de cristal a través de la ventana. «¿Te acuerdas de cuando limpiabas estas salas?» «Me acuerdo de cada rincón de este edificio», sonrió Carlos, firmando las aprobaciones para el programa de becas que Isabella había creado en memoria de Elena Mendoza. «La diferencia es que ahora puedo cambiar las cosas desde dentro». El programa Elena Mendoza ofrecía becas completas de medicina para estudiantes de bajos ingresos, especialmente enfocadas en neurología y medicina de emergencia. Era la forma de Carlos de asegurar que los conocimientos que Elena le había transmitido siguieran salvando vidas durante generaciones. Isabella Romano había mantenido su promesa de reconocer el verdadero valor más allá del estatus social. Bajo el nuevo liderazgo conjunto de ambos, Romano Corporation se había convertido en un modelo de integridad corporativa que otras empresas estudiaban religiosamente. «¿Sabes qué es lo más satisfactorio de todo esto?», le preguntó Isabella durante una de sus reuniones semanales mientras revisaban los casos de posibles fraudes que el equipo de Carlos había detectado en empresas competidoras. «¿Que Vega y Herrera están cumpliendo sus condenas?», respondió Carlos con una sonrisa. «No», dijo Isabella mirando hacia la ventana. «Es que durante años pensé que el conocimiento y la competencia solo existían en las salas de juntas y los consultorios médicos privados. Tú me demostraste que los trabajadores invisibles de este país poseen una sabiduría que los títulos universitarios no pueden enseñar». Carlos pensó en Elena, en cómo ella insistía en que la medicina era un llamado al servicio, no un privilegio de clase. «Mi esposa solía decir que los síntomas no preguntan sobre tu cuenta bancaria antes de aparecer. La enfermedad es el gran igualador. Y la inteligencia también», añadió Isabella. «Tardé 44 años en aprenderlo». Esa tarde, mientras Carlos caminaba por los mismos pasillos que una vez había limpiado, se detuvo frente al ascensor privado donde todo había comenzado. Una placa dorada recién instalada junto a los botones decía: «En memoria de Elena Mendoza, enfermera especializada en neurología, 1962 a 2020. Su sabiduría salvó más vidas de las que jamás sabremos».
Diego se acercó con una carpeta de reportes. El FBI quiere que testifiques en el caso Herrera la próxima semana. Parece que encontraron más víctimas en otros hospitales. Carlos asintió. El trabajo de hacer justicia nunca terminaba completamente. Elena estaría orgullosa de saber que sus conocimientos siguieron desenmascarando criminales incluso después de su muerte. Hermano, dijo Diego colocándole una mano en el hombro, ella está orgullosa. Y también estaría impresionada de ver cómo su esposo pasó de vigilante nocturno a director ejecutivo sin perder ni una pizca de humildad. Mientras el sol se ponía sobre Miami, Carlos Mendoza regresó a su oficina ejecutiva para revisar las solicitudes del programa de becas Elena Mendoza. 847 estudiantes de bajos recursos habían aplicado ese semestre, cada uno llevando dentro de sí el potencial de convertirse en el próximo guardián silencioso de la medicina. La historia había comenzado con un hombre invisible salvando la vida de una mujer poderosa. Había terminado demostrando que la verdadera riqueza no se mide en dólares, sino en la capacidad de transformar el conocimiento en acción, la observación en justicia y la humildad en poder verdadero. Elena tenía razón. En medicina, como en la vida, los síntomas nunca mienten. Y a veces, los síntomas de una sociedad enferma solo pueden ser curados por aquellos que la sociedad ha elegido ignorar. Carlos sonrió, encendió la luz de su oficina y se dispuso a seguir trabajando. Después de todo, los verdaderos héroes nunca dejan de vigilar. Si crees que esta historia no puede repetirse, suscríbete al canal. Aquí damos voz a las voces silenciadas, compartimos historias que necesitan ser contadas y demostramos que la lucha por el respeto sigue viva. Tu suscripción es resistencia.